Muy buenos días. Pues adelante. Yo creo que Alfonso, si te parece, bueno, te presento rápidamente. Alfonso es socio de la Oficina de Madrid, especialista en Derecho de la Competencia, y su exposición en el día de hoy será en referencia pues, con el derecho a la competencia y los programas de cumplimiento en relación con la competencia. Es una materia que realmente está un poquito a veces olvidada en muchas empresas que no se percatan del riesgo empresarial que están corriendo en definitiva, con el mercado en el que están operando y sobre todo con muchas asociaciones en las que se relaciona con otros empresarios y hay una serie de pactos pues, peligrosos que seguro que Alfonso pues, nos va a comentar. Alfonso, adelante. Buenos días a todos, perdonadme. Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia. Y Alfonso, pues, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos, lo primero, y muchas gracias por la asistencia. Como ha dicho Francisco, el objetivo del webinar de hoy es hablar de los riesgos de la empresa, particularmente en materia de derecho societario y de derecho a la competencia en un contexto de creciente importancia de los programas de cumplimiento en unos campos como el penal y el de societario de mayor tradición y en otros campos como el derecho a la competencia de más reciente implantación o por lo menos con un auge más reciente como consecuencia de la publicación por parte de la Autoridad de Competencia Española de una guía sobre los cumplimientos, sobre los programas de cumplimiento en materia de derecho de la competencia. Pero yo creo que todos ellos, cualquiera que sea el campo penal, societario, de competencia, tienen una filosofía común que es básicamente, como conocen ustedes, implementar una cultura de cumplimiento en el seno de las organizaciones, una cultura de hacer bien las cosas, en definitiva. Y ese objetivo, en mi opinión, es independiente o debe ser independiente del tamaño de la empresa, ya sea una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande. Lo que sin duda puede cambiar en función del tamaño de la empresa es los riesgos a los que habitualmente se va a enfrentar una determinada compañía y también los recursos que hay que destinar a estos temas de cumplimiento o a la implantación de los programas de cumplimiento. Es indudable que no se le puede exigir lo mismo a Microsoft o a Telefónica en términos de cumplimiento, en términos de uso de recursos para esta materia, que a una empresa, por ejemplo, que se dedique al transporte escolar en una determinada provincia, ¿no? Al transporte de viajeros o al transporte escolar. Eso es una cosa indudable. Y ya que la jornada o el webinar de hoy es acerca de los riesgos, pues vamos a empezar con los riesgos en materia de derecho de la competencia. Y aquí yo creo que lo principal es olvidarnos de que los riesgos en derecho a la competencia son propios de grandes empresas y de que tenemos que empezar a pensar en Google o Microsoft o, como he dicho antes, Telefónica. Y no, la verdad es que en nuestra experiencia los riesgos en derecho a la competencia afectan tanto a las grandes empresas, pero también a las pequeñas y medianas empresas. Aquí hemos puesto un catálogo en esta primera diapositiva, un catálogo de riesgos de derecho a la competencia. Eso no significa que todas las conductas que aparezcan aquí sean per se infracciones del derecho a la competencia, pero si se producen este tipo de conductas, en algunos casos son infracciones directamente y en otros son indicadores de que estamos asumiendo un riesgo y que por tanto se tienen que establecer una serie de controles que garanticen el cumplimiento por parte de una compañía, ¿no? Y esa es, yo creo que la base, ¿no? La base de los programas de cumplimiento o de toda la cultura de cumplimiento es riesgos y controles, es decir, conocer bien cuáles son nuestros riesgos para poder después aplicar una serie de controles que sean adecuados, ¿no? Aquí he puesto 5 categorías que en mi experiencia reflejan un poco lo que son los riesgos más habituales en derecho a la competencia. El primero son los contactos con competidores en cualquier ámbito. Aquí hay numerosos momentos en los que podemos tener contactos con competidores, ya sea en el marco de asociaciones, en foros, en eventos, en ferias, incluso a nivel más personalizado, en comidas, etcétera, etcétera. Los contactos con competidores hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, no es ilegal reunirte con un competidor, pero en función de las cuestiones que discutas, que hables o que acuerdes en una reunión con competidor, puedes estar asumiendo un mayor o menor riesgo. Y por tanto, siempre que tengamos contactos con competidores, especialmente si son habituales,
lo ideal es establecer controles que garanticen que esos contactos no suponen un riesgo para la compañía, ¿no? También una segunda categoría, acuerdos horizontales con competidores, es decir, cualquier acuerdo con competidor relativo a precios, como ponemos ahí, clientes, mercados, condiciones comerciales, intercambio de información, planes de expansión, planes de estrategia, comportamiento futuro, etcétera, etcétera, son riesgos muy relevantes desde el punto de vista de derecho de la competencia y hay que tener mucho cuidado con ellos. Hay otros acuerdos con competidores, como pueden ser acuerdos de producción o acuerdos de comercialización o acuerdos de I+D, por ejemplo, que son muy habituales en esta época de pandemia. También acuerdos de comercialización, que en el caso de por ejemplo, las compañías farmacéuticas en esta época han sido muy comunes, que en determinadas circunstancias son perfectamente compatibles con la materia de competencia y no tienen ningún problema, pero todo acuerdo con competidor tiene que ser mirado con atención porque, repito, de nuevo, supone un indicador de riesgo o un riesgo directamente, ¿no? Una tercera categoría que hemos seleccionado ahí son las conductas en licitaciones públicas o privadas. Y especialmente hemos querido traer esta categoría de conductas a este webinar porque las licitaciones públicas o privadas están en el foco ahora mismo de las autoridades de la competencia, son una de sus prioridades y una de sus prioridades, como digo, es garantizar que la participación de las compañías en licitaciones públicas o privadas pues se hace de forma correcta y se garantiza una adecuada competencia que repercuta o redunde en beneficio de todos los consumidores. Y aquí tenemos potenciales conductas como ofertas de cobertura, es decir, hacer una oferta para dar la idea de que hay más competencia de la que hay, retirada de ofertas antes de que se tome la decisión por parte del licitador, también participar en UTE con competidor en aquellos casos en los que no es necesaria o no supere este test de necesidad, llegar a acuerdo de subcontratación con competidores que también se presentan a la misma licitación, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de indicadores en esta materia que hacen sospechar a las autoridades de competencia de que puede estar ocurriendo algo raro y que, por tanto, son un riesgo para las compañías. Ya saben ustedes que ahora mismo las juntas consultivas y las mesas de contratación, en cuanto tienen un indicio de que puede haber un fraude, un comportamiento, digamos, anómalo en una licitación, están obligadas a ponerlo en conocimiento de las autoridades de competencia y, por tanto, cuando ven que se presentan menos licitadores de los habituales o que estos se presentan en UTE cuando siempre se han presentado de forma individual o cuando se retiran ofertas antes del vencimiento del plazo, etcétera, etcétera, son cuestiones que suelen poner en conocimiento de las autoridades de competencia y que pueden dar lugar a inspecciones por parte de la misma y, por tanto, es una categoría de riesgo para las compañías, ¿no? Una tercera categoría si podemos silenciar, por favor, los micrófonos para evitar ruido. Muchísimas gracias. Sí, está solucionado. Perdona. Gracias. Una cuarta categoría afecta mucho a las empresas fabricantes que utilizan sistemas de distribución. Son los acuerdos verticales con distribuidores. Esos acuerdos que, como conocemos todos, siempre contienen cláusulas que indican lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer los distribuidores. Algunas de esas cláusulas o algunas de esas indicaciones pueden ser restrictivas de la competencia. Ahí tenemos un ejemplo clásico que es la fijación del precio de renta al distribuidor, la predicción de que venda por Internet, la predicción de que venda en plataformas de terceros como puede ser Amazon, que es una cuestión que es muy habitual ahora en las relaciones entre fabricantes y distribuidores, o la limitación de ventas pasivas, etcétera, son comportamientos que suponen un riesgo para la compañía porque pueden dar lugar a infracciones de competencia. Son cuestiones, por ejemplo, en nuestra experiencia en el día a día, cuando asesoramos a compañías fabricantes que tienen red de distribución, por ejemplo, la prohibición que comentábamos de venta en plataformas como Amazon es una cosa que es muy común o que trata de ser muy común porque los fabricantes, en definitiva, tratan de controlar sus redes de distribución. Y este tipo de cuestiones o de cláusulas son cuestiones sobre las que hay que aplicar también controles porque suponen un riesgo para la compañía de cometer una infracción en materia de derecho de la competencia. Y una quinta categoría que hemos seleccionado, y repito que esto no es una lista exhaustiva, pero sí nos ha parecido que es una lista muy comprensiva de las conductas más habituales que pueden suponer riesgo para las compañías,
La última es de conductas abusivas de la posición de dominio. Esta solo aplica a determinadas compañías que se encuentran en posición de dominio, y no vamos a entrar en esta cuestión porque es muy técnica y no es el objeto de este webinar, pero la posición de dominio más o menos está relacionada siempre con una cuota de mercado elevada, con mercados de estructura oligopolística, etcétera, etcétera. Esas compañías, como puede ser, por ejemplo, la propia Amazon o Microsoft o Google, no pueden realizar determinadas conductas que para otras compañías no son ilícitas y que por tanto no suponen un riesgo. Precios predatorios, precios excesivos, estrechamiento de márgenes, etcétera, etcétera. Estas conductas, cuando una empresa tiene posición de dominio, es un riesgo que debe tener en cuenta a la hora de evaluar sus planes de cumplimiento, sus programas de cumplimiento, porque se les exige una especial responsabilidad y se les impide realizar comportamientos que sí son lícitos para otro tipo de empresas. Por tanto, para tener una primera visión general de los riesgos en derecho de la competencia, luego mi compañero Francisco hablará de los riesgos societarios en general y con alguna particularidad de los riesgos penales. Estos son los riesgos en derecho de la competencia. Son categorías muy amplias porque el derecho de la competencia al final afecta a la forma en la que opera una compañía en el mercado y, por tanto, son cuestiones que hay que tener en cuenta a este respecto. ¿Y por qué esos riesgos son interesantes, ¿no? Porque alguien podría pensar, bueno, para mí lo importante es el negocio y bueno, prefiero asumir este riesgo porque si no, de otra forma no puedo funcionar. Pues hemos querido traer las consecuencias que también tenemos riesgos, es decir, cuál es el riesgo real para la compañía, cuál es el impacto para la compañía de una infracción en el derecho a la competencia, a los efectos de valorar cómo debe ser tu programa de cumplimiento, ¿no? Y aquí lo hemos querido dividir en cuatro grandes grupos. Empiezo quizás con el más llamativo, el riesgo económico, que es el que más preocupación genera en un primer momento. El primero son las multas. Una infracción, como toda infracción de derecho administrativo, supone una potencial sanción por parte de la administración. Aquí la particularidad de las multas en derecho a la competencia es que son o pueden ser muy elevadas porque se calculan sobre la base de un porcentaje sobre el volumen de ventas de la compañía, que oscila entre el 0 y el 10%, y por tanto la multa final puede ser un 7%, un 6%, un 3%, depende del volumen sobre el volumen de ventas de la compañía, depende del tipo de infracción. Es importante destacar que hablamos de volumen de ventas, no hablamos de beneficio, y por tanto la potencial multa puede ser muy elevada. Una segunda consecuencia económica son las reclamaciones de daños y perjuicios, muy de moda tras la implementación de la Directiva de Daños en el 2017, y básicamente consiste en que cualquier persona que se pueda considerar perjudicada por una infracción del derecho a la competencia, por ejemplo, si hubiera un cártel, todo el mundo conoce, o probablemente todos ustedes conozcan el cártel de los camiones, en el que los fabricantes de camiones se pusieron de acuerdo para fijar los precios, pues eso ha dado lugar a reclamaciones por parte de todos los compradores de camiones que han dado lugar a indemnizaciones millonarias, en muchas ocasiones el importe total muy superior al importe de la multa, ¿no? Una segunda categoría de riesgo o de consecuencias o de impacto de las infracciones en derecho a la competencia es el riesgo de actividad. Las infracciones del derecho a la competencia son nulas de pleno derecho y por tanto los contratos en las que están presentes son nulos de pleno derecho. Es algo que ha ocurrido, por ejemplo, en el sector de estaciones de servicio, en los contratos entre operadores petrolíferos y estaciones de servicio, en la que había relaciones de exclusividad por un importe o por una duración superior al permitido, y que ha dado lugar a muchas demandas de nulidad contractual por parte de estaciones de servicio, ¿no? Pero quizá la que llama más la atención por su novedad es la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Una de las 6 causas previstas en la ley tras la última modificación como causa de prohibición de contratar con administraciones públicas es una infracción en derecho a la competencia, y por tanto las autoridades de la competencia están poniendo ahora mismo a todas las empresas que consideran responsables de una infracción grave en derecho a la competencia la prohibición de contratar con las administraciones públicas, lo cual en muchas ocasiones es mucho más relevante para estas empresas que probablemente una multa o una reclamación de daños. Depende del tipo de actividad al que te dediques, ¿no? Especialmente empresas que prestan servicios a la administración pública en términos de construcción, por ejemplo, rehabilitación de carreteras, transporte escolar, etcétera, etcétera.
Es cierto que la Autoridad de Competencia Española no está determinando la duración y el alcance de la prohibición de contratar y lo remite a un procedimiento posterior ante la Junta Consultiva, pero hay otras autoridades de competencia regionales, por ejemplo la catalana, que sí establecen esta duración y alcance en la propia resolución en la que impone la sanción, con lo cual mucho cuidado con esta circunstancia porque aquí cabe la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Un tercero es el riesgo reputacional, y aquí ya cada uno lo valora de una forma determinada, que es pérdida de imagen frente a proveedores, clientes, administraciones. Pero sí es interesante, porque nos ha pasado con muchos clientes que después de que una resolución les haya considerado responsables de participar en un cártel, por ejemplo, han recibido cartas de sus clientes indicando que a partir de ese momento dejaban de trabajar con ellos porque sus propios programas de cumplimiento les impedían trabajar con empresas que hubieran sido sancionadas por infracciones del derecho a la competencia. Y también pasa con otros ámbitos, como comentará Francisco después, en el ámbito penal o en el ámbito societario, ¿no? Con lo cual, cuidado con este riesgo reputacional, que muchas veces es más etéreo, es más abstracto, pero en ocasiones se traslada en la negativa de empresas que tienen instalados, que tienen implementados códigos éticos o programas de cumplimientos a trabajar con empresas que han sido sancionadas por infracciones de derecho a la competencia. Y finalmente un posible riesgo penal para acompañar a los empleados por algunos ilícitos penales que luego comentaremos, por ejemplo, la maquinación para alterar el precio de las cosas, ¿no? Aquí tenemos brevemente unos ejemplos para que veamos que esto no es una cosa teórica, sino que sucede con frecuencia. Me gusta mucho esta frase del antiguo abogado general de Estados Unidos, que debía entender básicamente que si crees que implementar el compliance es caro, no solo en términos de dinero, sino en términos de recursos, en términos de tiempo, aprueba las consecuencias del no cumplimiento, ¿no? Y esas consecuencias tienen ustedes aquí 4 ejemplos. En el reciente expediente de combustibles sólidos, multas de hasta el 6,90% del volumen de ventas, prohibición de contratar con las administraciones públicas y multas de hasta 51.000 euros a los directivos. Ejemplo similar en el transporte escolar de viajeros, también muy reciente, y para que vean ustedes que esto no se trata de grandes compañías, aquí son empresas que facturaban desde 50.000 euros hasta 5, 6, 7, 8 millones de euros. Aquí vemos multas de hasta 6,90% del volumen de ventas, también prohibición de contratar con las administraciones públicas. El ejemplo de industrias lácteas en multas de hasta el 3,50%, reclamaciones millonarias de daños y perjuicios por parte de los ganaderos que se vieron perjudicados por este cártel de la leche. El de montaje y mantenimiento industrial, multas de hasta el 7,40%, prohibición de contratar con administraciones públicas, multas también a los directivos que fueron responsables de la infracción de hasta 44.000 euros. Es decir, una serie de consecuencias derivadas de no haber tenido una cultura de cumplimiento, es decir, de no haber tenido en cuenta los riesgos de la compañía y haber adoptado los controles adecuados, ¿no? Por eso vamos a entrar ya a hablar de los programas de cumplimiento y de nuestra experiencia en los mismos y cómo consideramos que se deben implementar, ¿no? Para que sean eficaces. Antes, las ventajas, que están muy relacionadas con los riesgos y con las consecuencias que acabamos de mencionar. Ventajas, básicamente para mí 4, ¿no? Uno es la seguridad, que es evitar o facilitar la adecuación precoz y la adecuada gestión de conductas que pueden ser constitutivas de infracciones de materia de competencia, pero que cuando aquí hablamos de competencia hablamos de societario, hablamos de penal, hablamos de gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Es decir, para mí la principal ventaja de un programa de cumplimiento no es la mitigación de consecuencias que veremos a continuación, sino es precisamente evitar que se produzca ese riesgo, es decir, evitar que se produzcan las consecuencias que acabamos de analizar. Y para mí eso es fundamental. Integrar en la compañía una cultura de cumplimiento empresarial garantiza o hace más fácil que no se produzcan estas infracciones. ¿Por qué? Primero porque los empleados tienen un mayor conocimiento de lo que pueden y de lo que no pueden hacer. Y segundo, porque tienen una mayor conciencia de las consecuencias de hacer lo que no pueden hacer o lo que no deben hacer, ¿no? Una segunda ventaja es una mitigación de consecuencias, es decir, si ya no hemos podido evitar la infracción, el derecho a la competencia, derecho societario, derecho penal, etcétera,
por lo menos intentar mitigar, es decir, intentar decir a la administración, en este caso en derecho a la competencia, que hemos hecho todo lo posible y por tanto intentar una mitigación, una reducción de multas y para evitar la aplicación de la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Esto es muy interesante porque la propia ley de contratos del sector público lo que te viene a decir es que en el caso de incurrir en prohibición de contratar por falseamiento de la competencia, podrás eludir la prohibición de contratar con las administraciones públicas si acreditas dos cosas. Una, el cumplimiento, el pago de la multa, y dos, la adopción de medidas organizativas, técnicas, etcétera, incluido un programa de clemencia que garantice que no se van a cometer futuras infracciones, ¿no? Por tanto, aquí hay ventajas muy prácticas de los planes de cumplimiento, aunque sean ex ante, ex post, mejor dicho, es decir, incluso aunque los implementes después de que se haya producido la infracción, en términos de intentar una atenuación de la multa en algunas circunstancias, o en términos de evitar o intentar eludir la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Una tercera, la concienciación, a la que aludíamos también antes, que es que los empleados se sientan personalmente responsables, es decir, que sepan qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, qué consecuencias tiene. También que sean partícipes de vigilar, entre comillas, es decir, de detectar infracciones que se pueden estar produciendo en la compañía y, por tanto, poder advertir de ellas a tiempo para minimizar o eliminar las consecuencias del tiempo de las mismas, ¿no? Y una última, la reputación, que está muy relacionada con lo que decíamos antes de, oye, hay empresas que tienen un código ético que impide trabajar a empresas que han sido sancionadas. Pues tener un programa de cumplimiento genera una imagen ética, una imagen comprometida, transparente y fiable, y en nuestra experiencia es importante y relevante a la hora de garantizar las relaciones negociales con empresas, especialmente más, sí es cierto, más en compañías de cierto tamaño en la que todos tienen implementados este tipo de programas, pero que sin duda es útil para cualquier compañía con independencia de su tamaño y de su actividad, ¿no? ¿Qué son los programas de cumplimiento y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Una vez conocido los riesgos de la compañía? Y aquí hemos de decir que los planes de cumplimiento tienen un auge que yo creo que es imparable, ¿no? Es algo que se está imponiendo, es cierto, y yo ahí estoy de acuerdo probablemente con muchos de ustedes en que estamos en una sociedad probablemente hiperregulada, ¿no? En que el nivel de regulación, especialmente en determinados sectores, es excesivo, pero yo al mismo tiempo hace todavía sí cada vez más necesarios los programas de cumplimiento, ¿no? Porque es la única forma de controlar que toda esta regulación, que todos nuestros procedimientos se cumplen con la cantidad de normas que nos aplican, no solo en el ámbito nacional, sino en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Y aquí la definición que tiene la Autoridad de Competencia Española, que es muy similar a otras autoridades en materia de compliance, son herramientas que permiten a los operadores económicos prevenir, detectar y reaccionar de manera temprana ante eventuales conductas ilícitas susceptibles de generar responsabilidad administrativa para la empresa y afectar a su reputación. Esta es la definición. A mí me gusta esta imagen que pone compliance en una especie de teclado del ordenador y que básicamente consistiría en darle al enter y ya tenemos un programa de compliance, porque aquí lo que es importante es que lo último que tiene una autoridad de cumplimiento o un tribunal que esté evaluando un programa de cumplimiento en materia penal es tener la sensación de que efectivamente una compañía ha hecho eso, es decir, darle un clic y tener un programa de compliance, es decir, tener un programa cosmético, un programa copiado de otra compañía en el que simplemente hemos cambiado el nombre, pero no hemos hecho un análisis de riesgos específicos, no hemos hecho un análisis de controles o una implementación de controles específica, no hemos hecho una formación adecuada, sino simplemente hemos hecho un corta-pega de otro programa de cumplimiento, ¿no? Cuidado con estos programas de cumplimiento, porque nuestra experiencia en el ámbito penal, ámbito societario y más recientemente en el ámbito de derecho a la competencia, como veremos posteriormente, son programas que no tienen ninguna utilidad real en dos ámbitos. Uno, no tiene una utilidad real para evitar o detectar de manera temprana infracciones, porque la propia compañía no se crea el programa de cumplimiento y por tanto en realidad no estamos intentando integrar en la compañía una cultura empresarial, y dos, porque tampoco nos va a valer de cara a intentar atenuar una sanción o de cara
a intentar evitar una prohibición de contratar con las administraciones públicas, ¿no? Ahora veremos posteriormente al final de mi intervención algunos ejemplos de cómo la autoridad de competencia valora programas de cumplimientos, pero básicamente todos nos conducen a lo mismo, ¿no? Es decir, si es un programa cosmético, es un programa que has hecho simplemente para tenerlo, pues al final es muy fácil de detectar. Ya entrando en cuestiones prácticas, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer un programa de cumplimiento, ¿no? Y cuáles son los elementos clave? Estos son específicos del derecho de la competencia, pero como comentará después Francisco, y además lo hemos hablado en numerosas ocasiones con muchos clientes, son comunes en general para todas las áreas de compliance, ¿no? El primero es la implicación del órgano de administración y de los principales directivos, y sin esto no hay programa de cumplimiento. Es decir, la base, todas las autoridades de compliance consideran que los programas deben implementarse de arriba hacia abajo, es decir, debe haber un mensaje nítido, expreso y claro por parte del órgano de administración, de los principales directivos, de los representantes legales, sobre la importancia de la cultura de cumplimiento en el seno de la compañía, y sin ese mensaje, sin esa disposición, el programa de cumplimiento no funciona, hasta el punto de que es muy habitual en el ámbito del derecho de la competencia que en compañías que tienen programas de cumplimiento implementados, cuando la infracción ha sido realizada por uno de los principales directivos o por el órgano de administración, se considera que los programas de cumplimiento no son eficaces y, por tanto, no se valoran positivamente. ¿Por qué? Porque básicamente la idea de las autoridades de cumplimiento es, oye, si los empleados no perciben en el órgano de administración o los principales directivos su interés o su intención de que esto sea clave para la empresa, pues eso va a tener un reflejo en su comportamiento, ¿no? Porque al final, evidentemente, los empleados, los mandos intermedios, hacen o se comportan de forma similar a como lo hacen los directivos o a como lo puedan hacer los órganos de administración, ¿no? Por tanto, esto es muy importante. Nosotros, además, recomendamos, creemos que es una cosa muy útil, que cuando se implementan programas de cumplimiento en la página web haya una declaración por parte del órgano de administración o de los directivos sobre la importancia de la cultura de cumplimiento en el seno de la compañía, ¿no? Que refleje exactamente tanto desde una perspectiva interna como de una perspectiva externa para los proveedores, clientes, etcétera, la relevancia de esta cuestión, ¿no? La segunda es la autonomía e independencia del responsable de cumplimiento. Aquí tiene que haber un responsable de cumplimiento, lo que se llama compliance officer en terminología anglosajona, o responsable de cumplimiento, oficial de cumplimiento en terminología más local, más nuestra. Puede haber también un comité de cumplimiento, puede haber un comité de auditoría, es decir, puede ser todo lo complicado que queramos, aunque eso depende del tamaño de la empresa, ¿no? En compañías de tamaño medio, pequeño, especialmente aquellas que puedan formular, por ejemplo, cuentas abreviadas, pues basta un responsable de cumplimiento, ¿no? Lo que sí es importante es que tenga autonomía e independencia, es decir, que pueda, él es el responsable del diseño e implementación de los programas de cumplimiento y, por tanto, tiene que tener autonomía e independencia respecto a la administración. Esa es la independencia y autonomía en el sentido de tener recursos suficientes para poder llevar a cabo, para poder desarrollar su labor. Si un responsable de cumplimiento no tiene recursos y no tiene autonomía, pues no funcionará. Y acabamos de tener un caso con la autoridad de competencia en el que el responsable de cumplimiento era el propio administrador único y que era además la persona que acudía a las licitaciones. Pues esa especie de conjugación de que el zorro es el que cuida al gallinero, pues desde un punto de vista de cumplimiento al final tiene consecuencias en decir que el programa es insuficiente, ¿no? En la línea de abajo tenemos para mí dos elementos clave, que es el mapa de riesgos y la matriz de controles. El mapa de riesgos es lo que hemos explicado anteriormente, es decir, lo que tenemos que definir primero son los riesgos de la compañía. Riesgos, como tenemos ahí en esa diapositiva, son los riesgos específicos. Son específicos de cada compañía, es decir, una empresa que se dedica a las telecomunicaciones, que es un sector con cierta regulación, o el sector energético, no tiene los mismos riesgos que un fabricante de productos de alimentación o un fabricante de bebidas alcohólicas. Los riesgos son distintos porque su actividad es distinta y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de determinación cuáles son los riesgos. Tenemos que analizar si tenemos contactos con competidores, tenemos que analizar si tenemos una red de distribución
a la que le fijamos el precio de reventa, tenemos que analizar si acudimos a licitaciones o no acudimos a licitaciones, etcétera, etcétera, porque es clave determinar los riesgos. Si los riesgos están más determinados, los controles que tratan de implementar o que tratan de hacer frente a esos riesgos estarán mal diseñados y, por tanto, el programa no funcionará, ¿no? Es importante que a los riesgos, aquí tenéis un ejemplo de cómo, de una forma de hacer este mapa de riesgos, en el que se analiza por un lado el impacto y por otro lado la probabilidad, es decir, la probabilidad de que ese riesgo se produzca. Por ejemplo, si hablamos de contactos de competidores, no es lo mismo que yo vaya una vez al año a una asociación en la que está arreglado porque hay un orden del día, hay un acta de la reunión, hay un abogado presente en las reuniones, etcétera, que si como todas las semanas con mi principal competidor. Pues en el primer caso la probabilidad, pues, por ejemplo, podría ser un 2 o un 3, en el segundo caso seguramente la probabilidad sería un 5, ¿no? de que se produzca una infracción del derecho a la competencia. Y el impacto, pues ¿cómo se analiza el impacto? El impacto en función de las consecuencias. El importe de la multa, si puede dar lugar a reclamaciones y perjuicios, si puede dar lugar a una posición de contratación, si puede afectar a la reputación de la compañía, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, un cártel de fijación de precios con tu principal competidor, pues probablemente tendrá un 5, porque tu multa oscilará alrededor de 6, 7, 8% de tu volumen de ventas, porque tendrá reclamaciones de daños, etcétera, etcétera. Una infracción en la que la exclusividad dura más de lo debido, pues probablemente el impacto esté entre el 2 y el 3 porque las consecuencias son menos onerosas, ¿no? Pero lo que sí es importante es, cuando se diseñan estos planes, hablar con las personas responsables de cada área para tratar de determinar con la mayor fiabilidad posible los riesgos. Una vez se determinan los riesgos, vamos a la siguiente etapa, los controles, es decir, qué tipo de controles, generales y específicos. Ahora hablaremos de los generales. Los específicos, por ejemplo, oye, pues si tengo contactos con competidores, un control habitual es cada vez que asista a una reunión con competidor, pues tener que exigir previamente un orden del día para ver qué temas se van a discutir y hablar con mi abogado interno si esos temas se pueden discutir con competidores. Después de la reunión, tener un acta de la misma para efectivamente comprobar que lo que se ha discutido era lo que estaba previsto, etcétera, etcétera. Si acudo a licitaciones con carácter frecuente, un control específico, por ejemplo, podría ser, pues mira, cuando hay una oferta, cuando retiro una oferta, pues poner en conocimiento del responsable de cumplimiento las razones por las que he retirado la oferta antes de que se produzca la adjudicación por el órgano licitador. Otro control que hemos puesto en algunas compañías es, si no me voy a presentar a una licitación a la que me presento habitualmente, pues también poner en contacto, en conocimiento del responsable de cumplimiento, las razones por las que no me presento a una licitación a la que habitualmente me presentaba. ¿Por qué? Porque lo que hemos comentado antes, para una teoría de competencia, no presentarte a una licitación a la que te has presentado habitualmente, y si, por ejemplo, a esa licitación solo se presenta una compañía que era con la que competías habitualmente, pues puede hacerle pensar que hay llegado a un acuerdo para repartiros esa licitación, ¿no? Entonces, todo este tipo de controles específicos hacen más difícil la comisión de estas infracciones y genera mayor control por parte de la compañía, ¿no? Dos cuestiones adicionales que son muy relevantes a las pruebas de cumplimiento y insisto, ¿no? Luego, Francisco, si voy mal de tiempo, córtame por favor y te dejo ya en tu parte. Dos elementos adicionales, que es el programa de formación y el canal de denuncias y procedimiento de gestión básico. El programa de formación para mí no deja de ser un control, no un control específico, sino un control general. La formación es básica. Un programa de cumplimiento sin formación no funciona y va a ser rechazado por las autoridades de competencia y por cualquier otra autoridad de cumplimiento. Y además esa formación no debe ser general de, oye, te doy 3 nociones básicas de competencia y ya se acaba, sino que tiene que ser específica en función de la actividad de la compañía, es decir, ir enfocada y orientada a los riesgos de la compañía y a los riesgos de cada área. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, en una empresa de transporte, no es lo mismo la formación que le vas a dar a la persona que vaya a las licitaciones que la persona que lleva a cabo, por ejemplo, labores de administración o labores de contabilidad. Indudablemente, el tipo de formación tiene que ser más intensa en el caso de la persona que decida las licitaciones que en el otro caso, ¿no? Y por tanto, la formación, siendo un elemento de relevancia, tiene que ser un elemento
de nuevo, que no sea cosmético. Es decir, aquí es importante, yo creo que una de las ideas que me gustaría que salieran de aquí del webinar es que la formación o el cumplimiento en general no puede ser cosmético y la formación tampoco. Y como la formación es muy medible, muy verificable, muy acreditable, a la hora de vender un programa de cumplimiento a la administración o a la institución, organismo o órgano judicial que corresponda, es importante tener en cuenta esta circunstancia, ¿no? Finalmente, la valoración, y con esto termino. A mí esto es extraído del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero yo creo que son las 3 preguntas que nos tenemos que hacer y que es muy útil. La primera cuestión es si el programa de cumplimiento está bien diseñado, con los elementos que acabamos de mencionar: la implicación de los directivos, autonomía e independencia del órgano de cumplimiento, mapa de riesgos, controles específicos, etcétera, etcétera. Esto es clave. Segundo, está siendo el programa aplicado de forma seria y en buena fe, es decir, no basta con tenerlos y tenemos que aplicarlos. Si luego no aplicamos los controles, pues evidentemente no funcionará nada. Y una tercera, la evaluación, ¿no? El programa de cumplimiento funciona, es decir, una vez que lleva un tiempo en marcha, por ejemplo, un año, lo que tenemos que analizar es si funciona, ¿no? Aquí tenéis, y ya esta es la última diapositiva, algunos ejemplos de cómo se ha valorado por parte de autoridades de competencia programas de cumplimiento, ¿no? Tenéis, por ejemplo, la resolución en el cártel de fabricante de automóviles, en el que se consideró que el programa ex ante eran adecuados, se hizo un programa antes de la infracción. ¿Pues qué? Pues porque no había prueba, en este caso lo que se decía era que no había prueba de compromiso de los fabricantes y de los directivos. Y ahí tenéis implicados algunos en las mismas, en la observancia de las normas de competencia. Es decir, lo que se dio es que un programa de cumplimiento en el que los propios directivos hacen la infracción, obviamente significa que no hay una verdadera cultura, que no hay una verdadera voluntad, ¿no? En cambio, en la resolución de 6 de septiembre de 2016, en mudanzas internacionales, se produjo una modulación de facto de la sanción en un programa de cumplimiento ex post, es decir, que después de detectar la infracción se implementó este programa de cumplimiento. Tenéis algunos otros ejemplos más recientes. En el último que hemos tenido, es importante para la compañía, y me he saltado ahora, perdonad, uno de los elementos que ahora comentaba Francisco, es tener un canal de denuncias y un régimen disciplinario importantísimo y muy relevante para un programa de cumplimiento. El canal de denuncias además será obligatorio con la directiva de informantes para empresas que tengan determinado tamaño. Formación general en vez de versus formación específica, medidas disciplinarias para aquellos que cometen infracciones y ausencia de directivos en la comisión de infracciones. Y esto es un poco un resumen de los riesgos en materia de derecho de la competencia. Francisco, cuando quieras. Alfonso, pues muchas gracias por tu exposición. Voy a compartir pantalla, a ver si lo consigo, simplemente por... Con todos, adelante. Bueno, espero que se esté compartiendo la pantalla. Bueno, mi exposición en coordinación con la de Alfonso. Alfonso ha puesto pues bien, toda su materia, además ha puesto los principios generales también de compliance. Yo no me voy a leer en principios generales, no queremos tampoco cansarme y sobrepasar el tiempo que tenemos previsto para este webinar. Me voy a ir directamente un poco a los puntos desde el punto de vista societario que creo que son realmente relevantes desde el punto de vista de compliance. Podríamos hablar de muchos otros más. Naturalmente, podemos agotar la ley de sociedad de capital y otras leyes de ámbito societario, pero nos vamos a ceñir a los puntos que creo que son relevantes, sobre todo de cara a los tiempos en que nos estamos introduciendo ya en el mes de mayo, es decir, el mes de mayo-junio. Tenemos que estar preparando lo que son juntas generales, que normalmente se suelen celebrar masivamente en el mes de junio. ¿Qué problemas se nos van a suscitar como esenciales dentro del ámbito de la Junta General de los administradores y las cuentas anuales desde el punto de vista de compliance, es decir, de cumplimiento? En primer lugar, hay que tener presente un punto que suele ser muy olvidado, y es una fórmula que nos concede la sociedad de capital para intervenir por parte de la Junta General en asuntos de gestión. Todos sabemos que la gestión la lleva la administración o la administración de la compañía, que existe un artículo dentro de la ley de sociedad de capital, que es el 234, que le da
pues, poder, facultades dentro del objeto social de la compañía para gestionar con absoluta pues, libertad frente a terceros y vincular a la compañía frente a terceros dentro de lo que es objeto social de la compañía, pero a nivel interno no tenemos que olvidar que el artículo 161 de la ley concede a la Junta General la facultad de impartir instrucciones a la administración e incluso someter a la autorización de la Junta General la adopción por dicho órgano de administración de ciertas decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión. Esta es una fórmula que en numerosas ocasiones no se utiliza, pero que la ley vino con su nacimiento a dotarnos a través de la Junta General. Es una fórmula de control, en definitiva, del riesgo. Es decir, una cosa es, vamos a dividir entre lo que es el poder de la organización frente a terceros, que es ilimitado dentro del objeto social, y lo que es el mandato que la Junta General está concediendo a esa organización y que a través de ese mandato, a través de esa Junta General puede limitar o controlar a esa organización. Si la organización se excede de esta fórmula de control que establece la Junta General, naturalmente, frente a terceros, la sociedad quedará vinculada siempre y cuando esté la organización pues gestionando dentro del objeto social, pero sí que se podrá exigir responsabilidad a esa organización en el sentido de que ha excedido del control de la Junta General. Consecuentemente, es una fórmula de control que en muchas ocasiones está olvidada y que yo creo que para compliance es una forma también interesante, ¿no? Sobre todo en aquellas sociedades en donde entre administrador y propiedad existe una divergencia, es decir, la propiedad está pues, formada por muchos más accionistas o socios de lo que pueda representar a ese órgano de administración. Otro de los puntos esenciales que tenemos que tener presente y que da muchísima litigiosidad a las sociedades son préstamos a socios y administradores por parte de las compañías. Este es un riesgo societario, fiscal y penal. Vamos a ver, desde el punto de vista societario, sobre todo hablando de sociedades de responsabilidad limitada, que suele ser el 90% del entramado empresarial de nuestro país, hay un artículo también muy olvidado, el 162 de la ley, que establece la necesidad de que exista acuerdo de Junta General para anticipar fondos, conceder créditos o préstamos a los socios y administradores. Es muy frecuente la concesión de préstamos por parte de la sociedad a sus socios y administradores y es más frecuente todavía el olvido de la exigencia legal de que conste aprobado por Junta General la concesión de ese préstamo al administrador o a los socios. Segundo punto dentro de este ámbito de los préstamos, el riesgo fiscal. La permanencia de esos préstamos en el tiempo provoca problemas fiscales, es decir, estamos hablando primero de habitualmente operaciones vinculadas, con lo que significa en tu vista fiscal la operación vinculada, es decir, tiene que estar pues, realizada en unos términos de mercado. ¿Qué hablamos de términos de mercado? Pues el tipo de interés que viene siendo aplicable por el Tribunal Supremo a este tipo de operaciones vinculadas está en un entorno del 5%. Consecuentemente, se nos va a suscitar un problema de devengo de un impuesto, en este caso posiblemente de sociedades, pues por la concesión de esos préstamos. En muchas ocasiones ese tipo de devengos pues, se olvida esos apuntes y provoca después la inspección, la liquidación y la sanción. Desde el punto de vista penal, el préstamo a socio administrador también tiene un riesgo. El riesgo es esos préstamos que se conceden de una manera excesiva, abusiva, por unas cantidades muy altas, que en definitiva lo que están haciendo es encubrir pues, realmente una retribución. Es decir, por vía de préstamo estamos encubriendo una retribución a socios que debe haberse realizado por vía de dividendo, con su consecuente tributación en sede de persona física, en sede de persona jurídica, si lo recibe, y en el caso administrador, igualmente, el préstamo excesivo y abusivo y permanente en el tiempo y reiterado en el tiempo, pues puede naturalmente dar un olor pues, a que existe una retribución del administrador encubierta a través de un préstamo y que no se está realizando, en este caso, por ejemplo, las retenciones tributarias oportunas y que consecuentemente también incluso podemos hablar de un desvío del dinero de la compañía hacia una actividad o hacia un acto jurídico ajeno a la actividad y objeto social que tiene la compañía, ¿no? Siempre es una cuestión también tener presente cuál es el objeto social de nuestra compañía, es decir, los recursos de la compañía tienen que estar dedicados a ese objeto social. Es sencillo mirar los estatutos y ver a qué se dedica la compañía por determinación de sus socios o accionistas, ¿no? Consecuentemente, el tema de préstamos a socios es otro de los puntos, desde el punto de vista compliance societario, a tener muy presente siempre, con riesgos societarios, fiscal y penal.
Otro de los puntos que ahora nos van a sobrevenir en muchas ocasiones son la solicitud de convocatoria por minorías. Todos conocemos que hay muchas veces que en sociedades existen conflictos, el administrador suele representar a la mayoría del capital, no hay ganas de convocar junta general por vía normal, es decir, por vía de convocatoria de administrador, pues porque existe un conflicto con socios minoritarios que, bueno, montan esa gresca dentro de una junta general, consecuentemente no apetece convocar junta general o no se quiere convocar porque no se quiere facilitar el derecho a información a los socios, punto que también después vendremos a tocar, y el socio minoritario pues, ejercita un derecho de solicitud de convocatoria que tiene legalmente concedido y, pues bueno, en definitiva, intima a la administración a convocar una junta general con orden del día que el propio socio puede determinar en un plazo de los 2 meses siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notoriamente esa convocatoria de junta general. Aquí surge también otro inconveniente, otro problema para el administrador, en este caso para la sociedad, otro riesgo. Es decir, tenemos primero una obligación por parte del administrador de convocar esa junta general que en ocasiones se infringe y que va a dar un riesgo societario consistente en que el socio minoritario se puede dirigir al registro mercantil o al juzgado mercantil al solicitar la convocatoria judicial o la convocatoria registral de la junta general. Tengo que decir que los registros mercantiles están operando de una forma más rápida que los juzgados en las convocatorias de juntas generales y, consecuentemente, se nos suscita un riesgo. El riesgo es que la sociedad, la administración, puede perder el control de esa junta general. El registro mercantil y el juzgado no solo van a convocar, sino que van a designar quiénes van a ser las personas, primero el orden del día y segundo quiénes van a ser las personas que van a presidir la junta general. Consecuentemente, el momento que una persona es general de la administración preside la junta general, se va a escapar a la organización el control del devenir de esa junta general. En concreto, las intervenciones y las propuestas de acuerdos pues, empiezan a escaparse del control del órgano de administración. Segundo riesgo que tenemos no solo es societario mercantil, sino incluso penal, es decir, podríamos estar vulnerando un derecho esencial de los socios, que es a la convocatoria de la Junta General Ordinaria, a la aprobación de esas cuentas anuales, al derecho de información, consecuentemente por la denegación de una convocatoria de Junta General solicitada por la minoría, que estamos incluso incurriendo en un riesgo penal para el administrador, y con las consecuencias también, naturalmente, de descrédito y de reputación empresarial que pueden llevarle a la sociedad a sufrir por esa falta del administrador. Otro punto dentro de las juntas generales, que también suele ser un punto a veces frecuente y olvidado, es el riesgo societario del conflicto de interés del socio. No hablamos del conflicto de interés del administrador, que es muy frecuente y muy conocido, sino del socio. Hay supuestos en los que los socios no pueden ejercitar el derecho de voto. El derecho de voto es uno de los derechos esenciales, societarios esenciales de un accionista, de un socio de una compañía mercantil. Hay supuestos en los que no se puede ejercitar en el ámbito de una junta general, como por ejemplo supuestos en donde se va a debatir la autorización de transmisiones de acciones o participaciones que estén sujetas a restricciones legales o estatutarias. Todos conocemos, por ejemplo, en sede social limitada, que tanto por ley o por estatuto van a tener obligatoriamente, por un sitio y por otro, una regulación de restricción de la transmisibilidad de esas participaciones. Bien, el debate en el seno de una Junta General sobre la autorización a la enajenación o transmisión de esas participaciones implicará que el socio que se vea afectado no debe intervenir con su voto en ese tipo de asuntos, ¿no? Igualmente ocurren los supuestos de exclusiones de socios, cuando la Junta General puede debatir la exclusión, es decir, la exclusión es la expulsión de un socio dentro de la compañía. Es un punto en el que también el socio involucrado no debería de votar. Otro punto también es el hecho de concesión de derechos o liberación de obligaciones de socios. Igualmente estamos hablando, por ejemplo, como al punto anterior, el tema de los préstamos. En esos supuestos en donde se está debatiendo préstamos a socios, ese socio que va a recibir ese préstamo no debe tampoco de votar, no debe intervenir en el momento de la votación en la Junta General. ¿De acuerdo? Son supuestos en los que se suele olvidar, el acta se consigna el voto unánime en muchas ocasiones de todos los socios y se incurre en ese riesgo de en definitiva, provocar una impugnación en algún momento de esa junta general, pues porque ha existido una voto por parte de una persona no autorizada legalmente para ejercitarlo. El derecho a información. Bueno, aquí estamos también en uno de los grandes caballos de batalla en ámbitos de compliance. El derecho a información es un derecho también básico y fundamental del socio, conforme a la ley de sociedad de capital. El derecho a información por parte del socio, sobre todo minoritario, solo se puede ejercitar
de una forma, digamos, restrictiva, en el sentido, digo restrictiva por el momento en el que puede ser citar. Se puede citar con motivo de la convocatoria de la Junta General y celebración de la Junta General, y es el momento, en definitiva, en el que el socio puede estar informado del devenir de la sociedad. Existe un confusionismo también con este aspecto en muchas empresas familiares sobre el derecho de los socios. El derecho de los socios realmente minoritarios, mayoritario en muchas ocasiones, como domina la organización, pues puede tener un derecho de información a través de una organización más amplia, pero el derecho del socio minoritario de información se constriñe a la Junta General. El derecho de información se puede ejercitar por parte del socio tanto desde la convocatoria hasta la celebración de la Junta, como en el ámbito también de la celebración de la Junta mediante preguntas orales en el momento de la celebración. Aquí nos surge tanto el riesgo societario como penal. Es decir, el riesgo societario implica pues, un derecho de un socio y una obligación a su vez de la organización de conceder y el derecho de información. Tiene una ventana de salida de la organización para no conceder ese derecho cuando en definitiva se pone en riesgo el interés social como consecuencia del ejercicio de un derecho informativo abusivo por parte de un socio, de un accionista, pero siempre correremos el riesgo de la impugnación, de la posibilidad de impugnación de esos acuerdos, incluso de la propia celebración y convocatoria de la Junta General y constitución de la Junta General, pues por un defecto en la concesión del derecho de información. Siempre hay que medir cómo en el momento que existe un derecho del socio ejercitado de información, cómo vamos a conceder ese derecho y en qué tiempo vamos a conceder el derecho. Hay que tener presente que no es lo mismo que el derecho se ejercite por el socio en el momento a partir de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, en ese periodo de tiempo, en el que habitualmente se hace por escrito y hay que conceder el derecho por escrito y con rapidez, al momento de la celebración de la Junta, en que puede haber pues, preguntas orales sorpresivas en la que sí el riesgo de infracción societaria será menor, ¿de acuerdo? Será menor por cuanto que habrá preguntas que a lo mejor pues, no se puedan contestar en el ámbito de la Junta General y haya que hacer una contestación posterior. Pero el momento más crítico es desde la convocatoria hasta la celebración de la Junta General, digo crítico, por el defecto de concesión del derecho y la implicación que pueda tener para la sociedad, no solo societaria, sino incluso penal, por cuanto que tenemos un artículo dentro del Código Penal que en definitiva responsabiliza a los administradores por haber negado el derecho de información, máxime en ese periodo de tiempo, desde que va de la convocatoria hasta la celebración de la Junta General. Al hilo también de la Junta General, naturalmente, actas de Juntas Generales y certificaciones de acuerdo. Otro de los puntos claves y que se suscitan numerosa litigiosidad con ellos. Y sobre todo litigiosidad penal. Todos sabemos que la Junta General debe levantarse un acta donde se recojan los debates y los acuerdos adoptados por la Junta General, así como la identificación, naturalmente, de los socios asistentes y del sentido del voto. En muchas ocasiones asistimos a supuestos en los que existen certificaciones de acuerdo sin la existencia de actas de Juntas Generales. Es una materia realmente recurrente. El riesgo no ya solo societario, porque se puede impugnar esos acuerdos por inexistencia de una Junta General, al inexistir el acta de la Junta General, pero no solo tenemos un problema de ámbito societario, sino incluso puede surgir un problema de ámbito penal, en el sentido de que la certificación que se pida sin la constancia, es decir, sin el respaldo de un acta firmada por los asistentes a esa Junta General, esa certificación puede considerarse un documento falso y, consecuentemente, incurrir en un delito de falsedad en documento mercantil. Es muy habitual encontrar certificaciones de acuerdos incluso presentadas en el registro mercantil sin que exista un soporte de acta de Junta General. Y en muchas ocasiones esas certificaciones suelen establecer o decir que la Junta General se realizó con carácter universal, es decir, que concurrieron todos los socios y que todos aceptaron el orden del día y la celebración de la Junta como universal sin que realmente se haya tenido la precaución de tener un acta de esa Junta General Universal en la que conste la firma de todos los socios asistentes, que se entiende que son el 100% y representativos a su vez naturalmente del 100% del capital. Este tipo de incidencia es frecuente en las guerras societarias y es uno de los puntos de compliance societario que realmente habría que supervisar muy bien, ¿no? Incluso de una forma retrospectiva en el tiempo de verificar qué se ha presentado en ese registro mercantil cuando hemos presentado certificaciones de aprobación de cuentas anuales y qué libro de actas tenemos que soporten esas certificaciones de acuerdo de juntas generales. En el ámbito de la administración, podríamos naturalmente hacer un compliance de administradores muy amplio. Aquí me voy a ceñir simplemente a un punto que suele ser muy conflictivo, que es la retribución de administradores. Y además, igualmente, como decía antes, estamos entrando en un periodo de tiempo en el que se convocan juntas generales, donde se van a aprobar
Se van a someter a la aprobación de los socios las cuentas anuales y habitualmente se va a someter también a los socios la aprobación de la retribución de los administradores, o al menos esa ratificación con validación de la retribución de administradores conforme a estatutos. Aquí tenemos otro de los grandes caballos de batalla con compliance de administradores. Tenemos un riesgo societario y un riesgo penal. Un riesgo societario por cuanto que las retribuciones, primero, tienen que constar en los estatutos y el acuerdo de la Junta General tiene que obedecer al régimen estatutario establecido. ¿De acuerdo? El cargo administrador se entiende gratuito, salvo para sociedades que no sean cotizadas, salvo que en los estatutos se determine, que sea remunerado y se determine también el conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de administradores y determina cuáles son esos conceptos, ¿no? Dice una asignación fija, dietas, asistencia, participación en beneficio, retribución variable, regulación en acciones, liquidación por cese, sistema de ahorro, previsión. Bien, en estatutos debe no solo constar la remuneración, sino determinarse el concepto en virtud del cual se va a percibir por el administrador la remuneración. Quiero yo decir que no caben esas retribuciones a administradores que no consten en estatutos, primer punto. Eso nos va a llevar, en caso de que existan retribuciones a administradores que no consten en estatutos, nos va a llevar a un problema tributario, por cuanto que no va a ser deducible la retribución del administrador como gasto deducible, no va a ser deducible como gasto dentro del impuesto de sociedades de la sociedad. Y en segundo lugar, me va a llevar a un problema también, incluso penal, por cuanto que estaremos cometiendo una desviación del dinero de la compañía hacia una finalidad pues, no prevista estatutariamente. ¿De acuerdo? Una finalidad de retribución no prevista, no determinada estatutariamente y, consecuentemente, podría incluso cometerse un delito de administración desleal. Desde el punto de vista societario, también tenemos una cuestión muy frecuente, que ya no es que no se esté determinada en estatutos y la Junta General obedezca a estatutos, que en el caso de que ocurra, el siguiente punto a verificar sería si es razonable la remuneración que estamos dando a los administradores, ¿de acuerdo? Es decir, la administración debe guardar, como dice la ley, una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. Las retribuciones excesivas nos conllevan un riesgo societario en el sentido de que los socios pueden impugnar los acuerdos adoptados en Junta General o incluso pueden exigir a los administradores vía responsabilidad la devolución de esas retribuciones exageradas o abusivas que han percibido, incluso aunque tengan respaldo de Junta General. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, nos metemos también en un ámbito penal, por cuanto que, al igual que antes comentábamos, la exagerada retribución del administrador puede significar realmente pues primero, que se veda el derecho del dividendo a otros socios, es decir, estoy vedando un derecho de dividendo y estoy retribuyendo altamente a mis administradores porque habitualmente los administradores pues, suelen ser socios mayoritarios. De manera que infrinjo el derecho del dividendo de los socios y estoy desviando también el dinero de la finalidad propia que debe tener la compañía con su objeto social y se podría incurrir una administración desleal tipificada en el Código Penal. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí en el tema de retribución realmente tenemos que atender primero a la existencia de un artículo estatutario, segundo a un acuerdo de la Junta General coordinado con ese artículo estatutario, en tercer lugar a una razonabilidad de los importes con los cuales se está retribuyendo a los administradores. Eso, digamos, son los tres puntos claves dentro de la retribución de administradores. Por último, y con esto quiero finalizar, no me quiero extender más, abordo sencillamente el tema de cuentas anuales. Es una materia más de auditoría naturalmente que nuestra, ¿no? Pero la formulación de las cuentas anuales dentro del primer trimestre tras el cierre del ejercicio, habitualmente 31 de marzo para la formulación. Segundo, someter las cuentas anuales a la aprobación de los socios antes del siguiente trimestre, es decir, antes de la finalización del siguiente trimestre, 30 de junio, habitualmente, a los socios para que puedan, primero, estar informados sobre la empresa, segundo, girar su derecho de información conforme a las cuentas anuales y tercero, votar, en definitiva, y validar o no esa gestión social que realizan los administradores pues, a través del acuerdo oportuno dentro de la Junta General. Y en tercer lugar, el contenido de verificación de las cuentas anuales son otros dos puntos claves. ¿De acuerdo? Es decir, nos encontramos en muchas ocasiones con cuentas anuales, primero, no verificadas por auditores, incluso cuando existe obligación, porque no se ha percatado la sociedad que existe una obligación de auditoría. Y en segundo, aunque no exista obligación de auditoría, nos encontramos con muchas sociedades que no tienen debido asesoramiento y las cuentas anuales pues, se formulan con graves inexactitudes que nos van a llevar no solo a riesgos societarios,
impugnación de acuerdos de aprobación de cuentas anuales que pueden caer en el juzgado mercantil con sentencia condenatoria y consecuentemente anulación de los acuerdos, lo cual nos va a llevar a un riesgo societario que nos implicará también posiblemente un corte o una dificultad en nuestra financiación. Los bancos están muy atentos a través de bases de datos a qué ocurre con las sociedades a las cuales prestan dinero, y cualquier medida cautelar, anotación preventiva de demanda o incluso de suspensión de eficacia de acuerdo nos puede conllevar un problema de crediticio por corte de líneas de crédito con la banca, máxime si tenemos una revocación de cuentas anuales, ¿de acuerdo? Y también nos va a llevar a un problema concursal. Desgraciadamente es muy habitual encontrarnos en concurso pues, responsabilidad de administradores por digamos, defectos de cuentas anuales graves. Las existencias es uno de los puntos pues, que suelen caer siempre en los concursos de acreedores. En el momento que se hace una verificación de existencia, resulta que la sociedad no tiene la existencia, ¿no? O existen pasivos que no se han aflorado en cuentas anuales. Si son puntos realmente de grave riesgo para la administración de las sociedades, la verificación de las cuentas anuales para auditores no es costosa y yo creo que realmente nos da un respaldo importante a la gestión del administrador y, naturalmente, puede servir esa verificación contable para eludir esos problemas de riesgo societario y concursales, e incluso penales. No olvidemos también que dentro de los delitos contra el orden societario, pues tenemos un tipo específico sobre la falsedad de las cuentas anuales. ¿De acuerdo? Hombre, naturalmente, cualquier inexactitud no tiene por qué elevarse a falsedad, pero en el momento en que entremos en inexactitudes ya corremos el riesgo, no solo societario, sino incluso penal, de que esa inexactitud se eleve a falsedad, es decir, que exista un dolo, exista en definitiva una voluntad manifiesta de engañar a los socios y acreedores, y consecuentemente entremos en el riesgo incluso penal. ¿De acuerdo? Yo creo que con esta materia de cuentas anuales realmente quiero llamar la atención porque ya estamos en ese periodo de tiempo para el sometimiento a las Juntas Generales de las Cuentas Anuales, y son puntos que realmente en muchas ocasiones pasan desapercibidos y que generan muchísimo conflicto en litigios tanto en juzgados mercantiles como en juzgados de lo penal, y que suelen ser puntos que para el socio minoritario disidente, ese socio minoritario que pelea, que brega dentro de la sociedad porque quiere marcharse con un dinero bajo el brazo, pues son brechas que pueden ser muy aprovechables para esos socios minoritarios, por lo cual realmente, en primer lugar, tenemos que hablar del cumplimiento de los derechos de los socios, naturalmente, y segundo, pues también en los casos en que nos encontremos con socios minoritarios que ejercen de una forma abusiva sus derechos, pues cerrar la puerta a esas impugnaciones, a esas querellas que pueden interponer contra la administración de la compañía pues por simples errores. No vamos a hablar ya tampoco de mala fe, ¿no? Pues por mi parte, Alfonso, tampoco quiero ya cansar a nuestros asistentes y creo que podríamos abrir, pues si te parece, un turno de coloquio para, si alguno quiere comentar, tiene algún tipo de aclaración o cuestión que compartir con todos, pues aquí estamos dispuestos a intentar, pues, comentarla, ¿no? Gracias, Alfonso. Gracias, Francisco. Bueno, a través del chat o a través del sistema de preguntas pueden realizar cualquier cuestión. No tenemos ninguna de momento, pero a mí me surge una duda, y la duda es la siguiente. ¿Hay algún sector especialmente afectado para el tema del compliance? Es decir, ¿hay algún sector que ni siquiera sabe que existe la necesidad de tener un protocolo de este tipo y que en este momento nosotros entendamos que deberían de tenerlo, al menos para salvaguardar un poco lo que es la sociedad? Bueno, por la parte que a mí me toca desde el punto de vista de competencia, yo creo que hay dos sectores que ahora están en el foco de las autoridades de competencia y en los que yo creo que resulta muy conveniente tener este tipo de programas de cumplimiento, ¿no? Uno es el que he comentado antes, es el de aquellas empresas que acuden con cierta frecuencia a licitaciones públicas y privadas, porque hay una especial atención de las autoridades de competencia a este tipo de licitaciones, y en los que yo creo que tiene un programa de cumplimiento a la hora de detectar o de manera precoz, incluso evitar posibles infracciones, es muy interesante. Y luego un segundo ámbito, ya no sería tanto un sector, sino una forma de operar, es decir, todas aquellas empresas que tengan fabricantes, especialmente que tengan redes de distribución,
porque también las relaciones entre fabricantes y distribuidores, como consecuencia de la expansión del comercio electrónico, están ahora muy en el foco de las autoridades de competencia, no solo las nacionales, sino también la Comisión Europea, y dada la dificultad de esta materia en términos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, yo creo que un programa de cumplimiento en este campo de la distribución o empresas que utilizan redes de distribución también es muy interesante, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Bueno, no tenemos más preguntas. Si no hay nada más que añadir. Pues nos despedimos agradeciendo la asistencia. Esperemos que hayamos pues bueno, transmitido unas ideas que sirvan de utilidad. Alfonso, si quieres un poco cerrar la sección. No, agradecer a todos los asistentes, quedamos a su disposición para cualquier cuestión que puedan tener y ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias a todos y que pasen un buen día. Buenos días. Gracias.